Pinocho. Érase una vez un carpintero llamado Geppetto que decidió construir un muñeco de madera al que llamó Pinocho. Con él consiguió no sentirse tan solo como se había sentido hasta aquel momento. «¡Qué bien me ha quedado!», exclamó una vez acabado de construir y de pintar. «¡Cómo me gustaría que tuviese vida y fuese un niño de verdad!». Como había sido muy buen hombre a lo largo de la vida y sus sentimientos eran sinceros, un hada decidió concederle el deseo y durante la noche dio vida a Pinocho. Al día siguiente, cuando Geppetto se dirigió a su taller, se llevó un buen susto al oír que alguien le saludaba. «¡Hola, papá!», dijo Pinocho. «¿Quién habla?», preguntó Geppetto. «Soy yo, Pinocho, ¿no me conoces?», le preguntó. Geppetto se dirigió al muñeco. «¿Eres tú? Parece que estoy soñando, por fin tengo un hijo». Geppetto quería cuidar a su hijo como habría hecho con cualquiera que no fuese de madera. Pinocho tenía que ir al colegio, aprender y conocer a otros niños. Pero el carpintero no tenía dinero y tuvo que vender su abrigo para poder comprar una cartera y los libros. A partir de aquel día, Pinocho empezó a ir al colegio con la compañía de un grillo que le daba buenos consejos. Pero como la mayoría de los niños, Pinocho prefería ir a divertirse que ir al colegio a aprender, por lo que no siempre hacía caso del grillo. Un día, Pinocho se fue al teatro de títeres para escuchar una historia. Cuando le vio, el dueño del teatro quiso quedarse con él. «¡Oh, un títere que camina por sí mismo y habla! Con él en la compañía voy a hacerme rico», dijo el titiritero pensando que Pinocho le haría ganar mucho dinero. A pesar de las recomendaciones del pequeño grillo que le decía que era mejor irse de allí, Pinocho decidió quedarse en el teatro pensando que así podría ganar dinero para comprar un abrigo nuevo a Geppetto, que había vendido el suyo para comprarle los libros. Y así lo hizo. Durante todo el día estuvo actuando para el titiritero. Pasados unos días, cuando quería volver a casa, el dueño del teatro de marionetas le dijo que no podía irse, que tenía que quedarse con él. Pinocho se echó a llorar, tan y tan desconsolado, que el dueño le dio unas monedas y le dejó marchar. De vuelta a casa, el grillo y Pinocho se cruzaron con dos astutos ladrones que convencieron al niño de que si enterraba las monedas en un campo cercano, llamado el Campo de los Milagros, el dinero se multiplicaría y se haría rico. Confiando en los dos hombres y sin escuchar al grillo que le advertía del engaño, Pinocho enterró las monedas y se fue. Rápidamente, los dos ladrones se llevaron las monedas y Pinocho tuvo que volver a casa sin ellas. Durante los días que Pinocho había estado fuera, Geppetto se había puesto muy triste y preocupado había salido a buscarle por todos los rincones. Así, cuando Pinocho y el grillo llegaron a casa, se encontraron solos. Por suerte, el hada que había convertido a Pinocho en niño les explicó que el carpintero había salido dirección al mar para buscarles. Pinocho y el grillo decidieron ir a buscarle, pero se cruzaron con un grupo de niños. «¿A dónde vais?», preguntó Pinocho. «Al país de los juguetes», respondió un niño. «Allí podremos jugar sin parar. ¿Quieres venir con nosotros?» «Oh, no», le advirtió el grillo. «Recuerda que tenemos que encontrar a Geppetto, que está triste y preocupado por ti». «Solo un rato», dijo Pinocho. «Después seguimos buscándole». Y Pinocho se fue con los niños, seguido del grillo que intentaba convencerle de continuar buscando al carpintero. Pinocho jugó y brincó todo lo que quiso. Enseguida se olvidó de Geppetto, solo pensaba en divertirse y seguir jugando. Pero a medida que pasaba más y más horas en el país de los juguetes, Pinocho se iba convirtiendo en un burro. Cuando se dio cuenta de ello, se echó a llorar. Al oírle, el hada se compadeció de él y le devolvió su aspecto, pero le advirtió: «A partir de ahora, cada vez que mientas te crecerá la nariz». Pinocho y el grillo salieron rápidamente en busca de Geppetto. Geppetto, que había salido al mar en un pequeño bote de vela, había sido tragado por una enorme ballena. Entonces Pinocho y el grillito, desesperados, se hicieron a la mar para rescatar al pobre papá de Pinocho. Cuando Pinocho estuvo frente a la ballena, le pidió por favor que le devolviese a su papá, pero la enorme ballena abrió la boca y se lo tragó también a él. Por fin Geppetto y Pinocho estaban nuevamente juntos. Ahora debían pensar cómo conseguir salir de la barriga de la ballena. «Ya sé», dijo Pepito Grillo, «hagamos una gran fogata». El fuego hizo estornudar a la enorme ballena y la balsa salió volando con sus 3 tripulantes. Una vez a salvo, Pinocho le contó todo lo sucedido a Geppetto y le pidió perdón.
A Gepetto, a pesar de haber sufrido mucho los últimos días, solo le importaba volver a tener a su hijo con él, por lo que propuso que olvidaran todo y volvieran a casa. Pasado un tiempo, Pinocho demostró que había aprendido la lección y se portaba bien. Iba al colegio, escuchaba los consejos del grillo y ayudaba a su padre en todo lo que podía. Como recompensa por su comportamiento, el hada decidió convertir a Pinocho en un niño de carne y hueso. A partir de aquel día, Pinocho y Gepetto fueron muy pero que muy felices. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Caperucita Roja. Había una vez una niña muy buena. Su madre le había hecho una capa roja y la muchachita la llevaba tan a menudo que todo el mundo le llamaba Caperucita Roja. Un día, su madre le pidió que llevase unas frutas y unas verduras a su abuela, que vivía al otro lado del bosque, recomendándole que no se entretuviese por el camino, pues cruzar el bosque era muy peligroso, ya que siempre andaba acechando por allí el lobo. Caperucita Roja cogió la cesta con las frutas y verduras y se puso de camino. La niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita, pero no le daba miedo porque allí se encontraba con muchos amigos, los pájaros, las ardillas. De repente, vio al lobo, que era enorme, delante de ella. «¿A dónde vas, niña?», le preguntó el lobo con su voz ronca. «A casa de mi abuelita», le dijo Caperucita. «No está lejos», pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. Caperucita puso su cesta en la hierba y se entretuvo cogiendo flores. «El lobo se ha ido», pensó. «No tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores, además de las frutas y las verduras». Mientras tanto, el lobo se fue a la casa de la abuelita. Llamó suavemente a la puerta y la anciana le abrió pensando que era Caperucita. Un cazador que pasaba por allí había observado la llegada del lobo. El lobo devoró a la abuelita y se puso el gorro rosa de la desdichada. Se metió en la cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita Roja llegó enseguida toda contenta. La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. «Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes?» «Son para verte mejor», dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. «Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes?» «Son para oírte mejor», siguió diciendo el lobo. «Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes?» «Son para comerte mejor». Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró lo mismo que había hecho con la abuela. Mientras tanto, el cazador se había quedado preocupado y, creyendo adivinar las malas intenciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en casa de la abuelita. Pidió ayuda a un segador y los dos juntos llegaron al lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y al lobo tumbado en la cama, dormido de tan harto que estaba. El cazador abrió el vientre del lobo. La abuelita y Caperucita estaban allí, vivas. Para castigar al lobo malo, el cazador le llenó la barriga de piedras y luego lo volvió a cerrar. Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, sintió muchísima sed y se dirigió a un estanque próximo para beber. Como las piedras pesaban mucho, cayó en el estanque de cabeza y se ahogó. En cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto. Pero Caperucita Roja había aprendido la lección. Prometió a su abuelita no hablar con ningún desconocido que se encontrara por el camino. De ahora en adelante seguiría las recomendaciones de su abuelita y de su mamá. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.